querido Tatán Cardona, quien nos tiene excelentes invitados y contenidos muy especiales para ustedes, nuestros queridos televidentes. Así es, mi querida Dani, pues ¿cómo le parece que ya llegamos a la vereda Alto de Mina, aquí en el municipio de Chinchina-Caldas? Como se los dije ahora, hoy se celebra el Día Mundial de las Abejas. Este día se celebra para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y los beneficios de toda la tierra. Dani y queridos televidentes, les voy a contar algo importante, y es que fue en el año 2017, en la fecha de octubre, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, creando conciencia en honor a Anton Hansa, quien fue en el siglo XVIII pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, y fue reconocido precisamente donde él reconoció que estos insectos, por su habilidad para trabajar durante todo lo que tiene que ver con la tierra. Y ustedes se preguntarán por qué les doy todo este contexto, porque llegamos al santuario de abejas que se llama Nahil Cap. Por eso quiero presentar a Daniel Salazar. Él es biólogo. Venga para acá, Dani, por favor. Hace parte de esta fundación, pero además de este santuario. Dani, bienvenidísimo a nuestras mañanas. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Es un placer estar acá. Bueno, también otro dato importante, y es que en el mundo hay aproximadamente 20.000 especies de abejas, pero aquí en Colombia, registradas o conocidas, solamente hay 600. Estás en lo cierto. Aquí en el santuario tuvimos la oportunidad de tener el apoyo del Laboratorio de Abejas de la Nacional y pudimos hacer como un muestreo en el que reconocimos en este lugar unas 58 especies de abejas nativas. Muy bien, contémosle a todos nuestros televidentes, Dani, en qué consiste este santuario, hace cuánto está la fundación. Nahil Cap significa casa de abejas en lengua maya, si no estoy mal. Exacto. Nosotros empezamos a trabajar y como yo me empecé a apasionar mucho con el trabajo con las abejas desde el 2018, pero desde el 2021 fue que ya nos formalizamos como organización, y en este espacio, que es donde habito hace unos 8 o 9 años, pues instauramos el Santuario de Abejas Nahil Cap, que hace parte de la SOEC, de las otras estrategias de conservación del departamento, y que es un espacio pensado para la conservación de las especies nativas, especialmente las abejas, la flora, que es la flora importante para estas especies, y un espacio donde recibimos visitas como de turismo ecológico, y también hacemos formación en la conservación y manejo de estas especies. Muy bien, como yo del tema no conocía mucho, pues cuando a mí me dijeron vamos para el santuario de abejas, yo dije, Virgen Santísima, nos vamos a ir para allá, ponemos ese traje blanco que se pone, porque yo me imaginaba que era la típica abeja africana, que es la introducida, pero él me explicó y me dice, no, aquí lo que tenemos son abejas nativas. Contémosle a la gente por qué es la importancia de estos animalitos que existan. En particular estas, porque son las especies propias de nuestra región, ¿cierto? Que evolucionaron estos ecosistemas, que están más adaptadas y como han tenido una relación más estrecha con la flora. Entonces son los polinizadores más adecuados para el tipo de bosques y de cultivos que tenemos en la zona. El trabajo particular que hacemos es con este grupo que llamamos abejitas sin aguijón, porque ellas no tienen el aguijón funcional. Sí tiene esa estructura, pero no les sirve, está atrofiada. Entonces no tienen el veneno, y por lo tanto pues por eso no tenemos que tener un traje, una protección especial para manipularlas. Son especies muy tranquilas, como ven podemos estar acá sin alterarlas y sin que ellas pues se estresen y tampoco pues nos estén atacando. Aparte de estas hay muchas más especies de abejas, no todas se manejan, hay muchas que viven en solitario, y también hay muchos otros grupos de polinizadores, como polillas, moscas, colibríes, escarabajos. Muy bien, ahí ustedes al fondo pueden ver precisamente esto, son las colmenas que tiene este santuario. Aproximadamente, ¿cuántas colmenas hay en ese santuario, Dani? Ahorita tenemos alrededor de 53, 54 colmenas de estas que vemos acá, de 6 especies diferentes, todas especies nativas de la región. Es muy importante que en esta práctica, pues lo que hacemos es un manejo de fauna silvestre, entonces sería técnicamente una zoocría. Por eso solo debemos... Zoocría, ¿qué es una zoocría? Zoocría es cuando vos crías y manejas una especie que es silvestre, no doméstica, como cuando se crían mariposas o la gente que cría babillas. Legalmente este tipo de manejo de especies está dentro de la zoocría, porque no es como manejar unas gallinas o los cerdos, que son ya especies domesticadas, y eso tiene otras implicaciones legales y medioambientales, y hay que tener cuidado con eso. Por eso solo podemos trabajar con especies de la zona.
Muy bien. Dani, me causa mucha curiosidad para que entendamos un poquito más sobre las abejas. Las características de ellas, ¿cómo son específicamente? Porque normalmente si uno habla de abejas, la gente va a creer que es ese típico abejorro que uno conoce que es amarillito con rayas negras, pero la característica oficial de una abeja, ¿cuál es? Esa es una pregunta muy curiosa porque normalmente lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de eso son todas características que no aplican para todas, los colores, el veneno, las familias tan grandes, la miel. Hay muchas abejas que no cumplen ninguna de esas características o que solo algunas de ellas. Y ya el término de definirlas pues se vuelve más complicado porque ya las características que las diferencian de otros grupos de insectos cercanos son ya como parte de su forma, de su anatomía, que son muy particulares. Por ejemplo, las abejitas son insectos que están llenos de muchos pelitos y los pelos en ellas son como unas plumas, están bifurcados y eso no pasa con otros insectos como cercanos. Esta es una característica, pero pues que ya tienes que verla como muy a nivel ya de laboratorio, de tener un aparato para verlas de cerca, como la disposición y la forma de las patas traseras también es particular. Entonces ya como que lo que las define como grupo es más difícil en realidad de caracterizarlo. Lo único que sí es muy claro y es la relación tan estrecha que tienen con las flores. Ellas polinizan las flores y dependen completamente de ellas para su alimentación, desde que son larvas. Se alimentan del polen y el néctar de las flores y cuando adultas también. Eso es como lo que sí es como para prácticamente todas, hay un par de excepciones. Aquí hemos aprendido un montón de cosas y qué bueno que aprendamos juntos, porque yo tampoco sabía que existían abejas grandes, medianas y pequeñas. Ellos tienen como unas medidas específicas. Las abejas grandes, ¿cuánto miden? Las abejas más grandes que tenemos en estos entornos rodan entre los 4, 5 centímetros, que son los que llamamos los abejorros, o como los que vemos también en el billete de 5.000. Las medianas, ¿cuánto miden? Pues las que consideramos como medianas normalmente son las que están, ese es como el extremo, el 5, ¿cierto? Que son raras, extremadamente grandes. Pero las que consideramos como medianas es normalmente entre 1 centímetro y medio. Las chiquiticas diminutas, entonces me ven. De menos de medio centímetro. Hay unos que pueden ser hasta de 2 milímetros, de esos tamaños muy, muy, muy pequeñitos. Muy bien. Dani, cuando ya usted se forma como biólogo, el objetivo principal de esta fundación, ¿cuál es? El objetivo principal es conservar la biodiversidad aquí en la región centro-sur de Caldas, que es donde trabajamos. Y nosotros entendemos el trabajo como las abejas, como una sombrilla, que nos permite como abarcar esa conservación y es como, digamos, la pasión y el tema que manejamos. Porque entendemos que ellas cumplen un rol fundamental, como en la función de los ecosistemas y de los cultivos, y por eso conservarlas va a ayudar a conservar por consiguiente otros organismos, otras plantas, otros insectos, otros tipos de animales. Pero el objetivo principal es la conservación y divulgar esa información en torno a esa conservación. La fundación también está haciendo algo importante y es que además de poder entender y aprender sobre las abejas, pues ustedes tienen un trabajo muy bonito con la comunidad, bien interesante, ¿no? También van a la casa y les enseñan a cultivarlas, a cuidarlas. Para nosotros es muy importante eso, como hacer una transmisión del conocimiento, de la información y las experiencias que tenemos y hemos intentado hacerlo de distintas maneras porque no sirve de nada que el conocimiento se genere y se quede como en unas esferas especializadas o académicas. Entonces tenemos un proyecto este año que ya viene de antes, pero se llama la Escuela Itinerante para la Conservación de Abejas Nativas, donde son 17 familias que vamos, asesoramos, acompañamos en el manejo y la conservación de estas abejas. Tenemos también iniciativas de educación ambiental pues, en escuelas locales que vinculan a los PRAES. Hay un proyecto muy bonito y muy importante para nosotros que es una obra de títeres que hicimos que se llama El Paro Animal, donde se habla de pues, todas esas temáticas de la biodiversidad y los polinizadores y sus amenazas y que nos apoyamos mucho pues, de la experiencia porque entendemos que el conocimiento que uno tiene pues, no es en todas las áreas, ¿cierto? De personas que trabajan con artes escénicas y que fue un producto muy bonito y que hace que el mensaje sea mucho más divertido y más certero como para los niños y las niñas. Y también desarrollamos mucho material, como en redes sociales trabajamos con video, hemos hecho cartillas para colorear con niños y niñas, fanzines y este año pues tuvimos la posibilidad de sacar una guía, que es un producto para nosotros muy especial, donde hablamos de 8 especies de plantas y 8 especies de abejas propias de la región, que se llama Las Mensajeras de las Flores y está disponible en nuestro Instagram y sitio web para su descarga gratuita.
con un trabajo ilustrado muy bonito de una ilustradora que se llama Sofía García. Con ese trabajo o con esa guía, ¿aprende uno a conocerlas, a cuidarlas, el manejo, los riesgos que tiene o cuál es el objetivo de esa guía? La guía es como acercar especialmente a un público no especializado al mundo de las abejas y que se apasione. Entonces nos esmeramos mucho en construir un lenguaje que fuera como accesible y fácil de entender para un público muy amplio, pero que también fuera entretenido, ¿cierto? Que no fuera como hay muchas publicaciones de divulgación que terminan siendo muy esquemáticas y queríamos que fuera algo que tuviera como, no tiene propiamente una historia, pero sí intentar que tuviera una estructura que fuera amena para el lector. Entonces te contamos como curiosidades de las abejas, de la región, de cómo obtuvimos la información y todo eso va acompañado con un trabajo ilustrado que es muy bello. Entonces sentimos que eso genera como más empatía. Bien, ya para finalizar, esta celebración del Día Mundial, ustedes van a tener varios eventos. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, ayer tuvimos como el evento principal, que fue el evento de conmemoración, que es la tercera versión que realizamos, se llama Polinizando Manizales. Lo realizamos en el Bosque Popular, en compañía pues obviamente de la red de ecoparques, la alcaldía, el colectivo Abejas Vivas, Apiarios del Arco, Milenaria Abejas Ecosistemas y Corpo Caldas. Todas estas organizaciones nos apoyaron, también la Defensa Civil de Villa María, y tuvimos una serie de actividades en ese espacio, que es muy chévere porque llega un público muy diverso, muy heterogéneo, y podemos trabajar con las familias. Entonces tenemos actividades pensadas para los niños y las niñas, para las personas grandes, unos recorridos de polinizadores. También, por ejemplo, en la tarde vamos a participar en un foro del Día de las Abejas que organiza la Universidad del Tolima en un Facebook Live. Y toda esta semana una organización aliada milenaria va a tener una programación muy nutrida en el municipio de Río Sucio, con catas de mieles, capacitaciones. Y por ejemplo el jueves tenemos aquí una visita de los niños de la escuela de la vereda también. Oh, definitivamente muchas cosas para aprender de las abejas. Dani, pues gracias hermano por recibirnos a este lugar y pues ahorita vamos a seguir hablando. Dale, muchas gracias. Por el momento continuemos con más de nuestras mañanas eje y Milenita está ahí lista con más contenidos que tenemos. Mile, de verdad que uno cada día aprende un montón. Por ejemplo, este librito me pareció súper interesante, Abejas de la subcuenca del río Meléndez, estos del Valle del Cauca. Tiene una historia y aprende uno a conocer estos animalitos que son tan importantes para nuestro ecosistema que, mejor dicho, uno se queda aterrado. 12:11 ya del mediodía, prácticamente entramos a la recta final de nuestro programa el día de hoy. Seguimos aquí en el Santuario de Abejas Najil Cab. Venga para acá nuevamente Dani, él es biólogo, hace parte de esta fundación y además de este santuario. Ahorita en la intervención les contábamos sobre las abejas, qué tipo de abejas nativas precisamente tienen aquí para cuidar y conservar, pero es que ustedes tienen pensado desde la recuperación de las plantas también nativas que van a ser alimento para ellas. Por eso estamos en el vivero de Najil Cab. Cuéntenos un poquito, ¿cómo así que también quieren pensar en esas plantas que van a recuperar, que sean nativas, pero que además van a ser alimento para estas abejas? En general la amenaza más grande para la biodiversidad en general es la pérdida de su hábitat natural. Entonces si queremos conservar las abejas o cualquier parte de la biodiversidad, pues necesitamos trabajar sobre el hábitat. Y el fundamento de los ecosistemas terrestres son las plantas. Por eso pues tenemos este espacio que es un vivero pequeño, como un vivero de rotación, donde nosotros creamos algún material, también recibimos material de apoyo, por ejemplo, de la red de viveros para la conservación de Caldas, y lo que hacemos es cuidarlo y sembrarlo. Parte se siembra acá en el predio, en otras zonas de la vereda, y con las familias que tenemos, con las familias custodias de abejas nativas. Muy bien, en este vivero de paso, como usted lo acaba de mencionar, ¿cuántas plantas o cuántos árboles podemos encontrar en este momento? Nativos, sobre todo. En este momento, por ejemplo, tenemos unos 140 individuos. Creo que de más de 50 especies, pues son como muy variados. ¿Cuál es la más representativa, como la que uno dice es típica de esta zona? Pues hay muchas especies propias de la zona, pero de las que más hemos intentado reproducir últimamente es un arbolito de porte mediano que se llama bencenuco. Es una especie que visitan mucho las abejas, mariposas, colibríes y que aparte es muy bello. Tiene unas flores rojas como unos tubitos que florece constantemente y además es una planta medicinal. Entonces es una planta que le hemos estado dando como mucha relevancia últimamente en el vivero. Dani, ¿uno cómo puede reconocer o uno cómo puede entender que un árbol nativo uno lo puede recuperar? Porque es que a veces uno, como son plantas que uno no conoce, uno cree que es rastrojo, ¿cierto? Mal llamado rastrojo, entonces uno, mejor dicho, si se pasa por ahí, pasa por encima de ellos. Uno como tiene que entender que son plantas que hay que cuidarlas.
o que son realmente importantes para este ecosistema? Pues aprender a distinguirlas no es tan fácil. A mí siempre me gustan mucho las plantas y me apasiona, entonces uno, como con todo, con la práctica y con el hacer, uno va puliendo el ojo y las reconoce. Pero pues lo importante es saber que necesitamos diversidad, ¿cierto? Y que en las fincas, en los cultivos, es muy valioso pues que haya una diversidad social a los cultivos y a los jardines. Y también que la naturaleza pues es sabia y ella se recupera sola. Entonces cuando hay pedazos que no estemos trabajando, pues se pueden dejar y ahí naturalmente van a empezar a crecer plantas y árboles que pues que si los dejamos crecer van a ser también de ayuda para el ecosistema. Muchas veces, pues por un lado es conociendo, aprendiendo más de nuestra flora y por otro también como dejar que la naturaleza haga por sí sola. Cuando uno habla de este instructivo que tú nos hablabas ahorita, que está para descargar a través de las redes sociales, que aprovechemos cómo es que aparecen ustedes en redes sociales. Aparecemos como Nahilcap en Instagram y también tenemos nuestro sitio web que lo pueden visitar, en Facebook, un canal de YouTube, como Fundación Nahilcap. Y ahí aparece este instructivo para poder entender sobre las abejas, pero también se entiende sobre las plantas o no. Sí, la idea era trabajar como esa relación de dependencia que hay entre ellas. Entonces en la guía tenemos 8 especies de abejas y 8 especies de plantas propias de la región que son como muy importantes para ellas. Ahí en la guía resaltó una que es un árbol que tenemos en la zona que se ve mucho acá y también en Manizales, que se llama el cedro negro, que a pesar de que en nuestra zona no es tan raro, es una especie que está en peligro, que está amenazada y que podría extinguirse. O sea, el cedro es un árbol bien fuerte, bien resistente. Sí, es una madera muy fina que precisamente por eso está en peligro, porque como es una madera tan valiosa, se han talado muchos, entonces las poblaciones están como digamos desequilibradas, porque como los de la generación de los adultos que eran los reproductores se talaron casi todos. Ahorita pues se ha hecho esfuerzos por recuperarlo, pero pues falta mucho todavía por hacer. Dani, ya que estamos hablando pues como de plantas y demás, me surge una inquietud, no sé si se deba, pero bueno. Normalmente cuando uno ve tantos árboles frutales como las guayabas, como los naranjos, como los limones, estos árboles frutales son apetecidos por las abejas y también son como fuente de alimento para ellas, o solamente son los árboles y plantas que tienen florecitas. ¿Me hago entender? Creo que sí. Resulta que las abejitas no solo visitan la flora nativa, es importante centrarnos en ese trabajo porque favorece más a la diversidad de la zona, pero ya son polinizadores importantes, por ejemplo, de las mandarinas, los limones y el café, que son plantas que en realidad no son nativas de estas tierras, pero pues que tienen una importancia comercial. La polinización y los polinizadores son aliados muy importantes de la agricultura, entonces ellos son vitales para los cultivos, entonces para que se den las fresas, para que tengamos las auyamas, los calabacines, una mejor producción del café, las pasifloras, los maracuyáes, como para que tengamos toda esa dieta, sobre todo en fruta. Los frutales en general son muy visitados, como por las abejitas, los mangos que hoy los pudimos disfrutar. Uy, sí, más rico, verdecitos ahí con salecita de limón. Y que también los visitan no solo las abejitas, sino también moscas y escarabajos. Muy bien, ya para ir como cerrando, quiero preguntarte sobre las abejas que fueron traídas, estas africanas, peligrosas, ¿cierto? ¿O no son tan peligrosas como nos las han vendido? Pues ellas tienen un comportamiento defensivo que es natural, ¿cierto? Ellas lo que hacen es defender su nido. Ellas nos pueden atacar si sienten amenazado su nido. El problema es que a veces no sabemos dónde están esos nidos o que pueden hacer sus nidos en edificaciones o en lugares donde hay pues población humana. Entonces ahí sí hay como un caso de riesgo. Por eso es importante que haya mecanismos para reubicarlas. Por ejemplo, en la ciudad de Manizales, pues los bomberos se encargan de esas labores. Pero pues igual es un comportamiento natural que ellas tienen y pues no es que sean agresivas o que lo hagan por maldad, sino que están defendiendo su casa. Estas abejitas que nosotros manejamos, pues ellas también defienden su casa a su manera, ¿cierto? Las que vimos ahorita de cerca son especies muy mansas, pero hay otras que se defienden mordiendo, no tienen veneno, pero muerden. O aquí... Es como que con que lo piquen a uno le dejan la ronchita. Que pellizcar, es que cuando pican es con el aguijón que le sale como del rabo, que es un aparato, pues que es una modificación del opositor. Cuando digo morder es porque literalmente es con la mandíbula, entonces es como que te pellizca, como que es un pellizco. Incluso en zonas más calientes hay unas que llaman peladoras, que son más peligrosas de estas, que porque muerden y sueltan una saliva cáustica, entonces esas sí te queman y pueden ser quemaduras serias.
Dani, aprovecho que usted es biólogo y que conoce un poquito todo este tema. Quizás, bueno, en Manizales tenemos un cuerpo oficial de bomberos que si uno ve un panal, uno lo llama y ellos van a auxiliarlo a uno. Pero también he visto que en muchos lugares donde quizás no está el cuerpo oficial de bomberos, hacen como una especie de sahumerios o como de humos. ¿Les podemos contar a la gente algunas técnicas o algunos tips para que de pronto en sus fincas encuentran un panal y que de pronto no van a ser atacados, como que puedan sobrellevar esa situación o qué se puede hacer ahí? Sí, pues si se necesitan reubicar los nidos, lo más importante es ubicar a alguien con experiencia. Si no es en algunos lugares la defensa civil, los bomberos, pero también pueden ser apicultores. Las personas que crían este tipo de abejas tienen la experiencia y el conocimiento para trasladar esos nidos. Muchas veces la gente se asusta cuando ven estas peloticas que forman, que imagino que han visto en vivo o en fotografías. Cuando uno ve esas peloticas es cuando son más inofensivas. Ellas ahí están viajando y normalmente llegan a un lugar y se pondrán ahí un par de días, 2 o 3 días, y ya continuarán buscando su nido. Digamos que el riesgo es cuando ellas se instalan en un lugar y ya tienen como sus reservas de miel, es que se ponen más defensivas. En esos casos sí es que pues debemos, si están en un lugar que implique riesgo, buscar la forma de reubicarlas. También es muy importante saber que pues ellas lo que hacen es defenderse, entonces si sabemos que está libre, intentar no alterarlas, no hacer movimientos bruscos ni ruidos demasiado fuertes que podrían como ser como detonantes para que ellas empiecen a atacar. Muy bien, Dani, ya para ahora sí finalizar, que sea usted invitando a todas las personas para que no se pierdan esas actividades que ustedes van a hacer como fundación para celebrar el Día Mundial de las Abejas. Gracias, no, muchas gracias a ustedes por este espacio, esperamos nos sigan acompañando, nos sigan en redes sociales, puedan asistir algunos y algunas a la charla que daremos en la tarde en Facebook con la Universidad del Tolima y estén pendientes de nuestras redes para enterarse de más actividades. Muy bien, Dani, muchísimas gracias, hermano. Este lugar es increíble, aprendimos un montón de aquí sobre las abejas y ya sé que hay que cuidarlos. Por el momento, a todos ustedes, queridos televidentes, gracias por preferirnos, gracias por sintonizarnos. Recuerden que esta semana está iniciando llena de actitud, con grandes invitados, pero además nos seguimos preparando para celebrar a las madres durante todo